ya hemos visto que Jesús es la vida. Y también creo que también vimos el día pasado en la primera carta a Timoteo cómo San Pablo dice que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, una de las características del reino de Dios es la verdad, en contraposición al reino del diablo, que es el reino de la mentira, porque él es mentiroso y padre de la mentira, según nos dice San Juan en el capítulo 8. Pero fijémonos una cosa, en Jesucristo ha dejado este reino de Dios, digamos, lo ha inaugurado, pero tiene que irse estableciendo, llegando a lo largo de todos los siglos y al mayor número posible de personas, ¿no? Se puede ser a todo el mundo, que es lo que Cristo dijo, ¿no? Id por todo el mundo y llevad el Evangelio a toda criatura. Pero podríamos pensar que, claro, al ir pasando de unos en otros, pues quizás se puede deformar. No sé si alguna vez han jugado a los disparates, ¿no? Cuando una noticia se va pasando de uno a otro, acaba deformada. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús, si es que ha hecho algo, para que no se deforme ese mensaje de Jesucristo y pueda llegar hasta el final de los tiempos con la garantía de que es la misma enseñanza que enseñó Jesús? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, una de sus características que hemos visto es que es el reino de la verdad. Repito, en contraposición al reino del diablo, que es el reino de la mentira y de la muerte. Fijémonos lo que Jesús le dijo a San Pedro, a los apóstoles, pero directamente a San Pedro, en el capítulo 16, San Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fijémonos que Jesús pregunta, después de preguntar qué dice la gente, quién soy yo, le pregunta a ellos directamente. Y aquí San Pedro, según Jesucristo, iluminado por el Padre, iluminado por Dios, afirma que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y sobre esa fe de Pedro, Jesús le dice que es feliz porque es bienaventurado, porque eso no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, es decir, es un don de Dios que le ha hecho entender ese misterio de quién es Jesús. Pero hay esa afirmación y esa promesa de Jesús. Él es Pedro, y sobre esa piedra, recordemos que Jesús le había cambiado el nombre la primera vez que se encontraron, según nos cuenta San Juan, y le promete, que sobre esa piedra que es él, edificará su iglesia. Pero observemos lo que le afirma: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, es decir, el diablo es mentiroso. Por consiguiente, ¿qué nos está afirmando Jesús? Que sobre esta iglesia edificada sobre Pedro será combatida. El diablo intentará destruirla, pero no lo conseguirá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por consiguiente, Jesús nos da la garantía de que la iglesia, hasta el final de los tiempos, seguirá siendo columna y fundamento de la verdad. Y para ello, ¿qué ha hecho? Ya veíamos el día pasado, le promete que Él estará con ellos hasta el final de los tiempos. Yo estaré con vosotros, le decía Jesús según el Evangelio de San Mateo, hasta el final de los tiempos. Pero fijémonos en otro texto, en Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Bueno, observamos que esta es una afirmación muy seria por parte de Jesús.
les pide que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, Jesús sabía perfectamente que eso no lo podrían hacer los 12. Eso supone que habrá sucesores, tal como supone sucesores cuando le dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, vosotros, es decir, vosotros vuestros sucesores, que es como si fuerais vosotros. Y en este texto de Marcos observemos que Jesús nos condiciona la salvación a creer en esos apóstoles y sucesores. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Luego, si a mí Cristo me condiciona mi salvación a que les crea, es porque Él va a hacer, me va a garantizar que ellos me van a enseñar la verdad. No me van a enseñar un error. Por lo tanto, tenemos la garantía de que la Iglesia sigue siendo columna y fundamento de la verdad. Si la verdad hoy se puede conocer, evidentemente se trata de la verdad sobre la salvación eterna, sobre Dios, sobre digamos, lo fundamental de la existencia de un ser humano. Sabemos, por lo tanto, que podemos fiarnos. No olvidemos que además de esa presencia de Jesús hasta el final de los tiempos, también prometió el Espíritu Santo. Todo esto ya lo habíamos visto. Recordemos que según San Juan, Jesús dijo que el Espíritu Santo, por una parte, les recordaría todo lo que Jesús les ha enseñado, y por otra parte, les llevaría a la verdad completa. Es decir, irán conociendo cada vez más a fondo, bajo la acción del Espíritu Santo, ese mensaje que Jesús ha enseñado. No habrá nuevas cosas, sino las verdades que Jesús nos enseñó cada vez mejor conocidas, con más profundidad, con más detalles. Pero no solamente le da esa misión, le da las llaves Jesús a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos, le ha dicho. Fijémonos que también a los obispos se la promete, es decir, también al resto de los apóstoles. Podemos fijarnos en el mismo Mateo, capítulo 18, versículo 18. En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir San Jesús cuando le dice, cuanto atareis en la tierra quedará atado en el cielo, cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo? Se refiere al perdón de los pecados, sin duda alguna, pero no en este texto, yo diría, no hace referencia concretamente al perdón de los pecados, sino que fijémonos que lo de atar y desatar tiene el significado de dar leyes y abolir leyes. En la cuestión de las llaves. Los apóstoles, como Pedro, tiene la potestad para poder gobernar este reino de Dios, de dar leyes y abolir esa ley y dar otras. Fijémonos que creo que esto ya se dijo el día pasado, las leyes cambian con el tiempo, la verdad no. Pero las leyes sirven para ayudar, como con esta misión que tiene la Iglesia de gobernar, es decir, de ayudar a que se viva auténticamente de acuerdo con el Evangelio, pues en unas circunstancias requiere unas leyes y en otras circunstancias se requieren otras. Se van acomodando a las necesidades de cada momento. Luego las leyes a lo largo de los siglos han cambiado. La verdad no. La verdad es inamovible. Y precisamente para garantizar que esa verdad sea inamovible, Jesucristo ha dado un don muy concreto y muy importante a la Iglesia, y que a veces quizás no se tiene del todo en cuenta. Fijémonos en San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, Satanás os busca para echaros como trigo,
Pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Fijémonos estas palabras de Jesús en este momento precisamente de la última cena, por lo tanto es un momento muy importante. Se estaba despidiendo de los apóstoles. Y observemos que Jesús se dirige a todos y les dice que el diablo los ha pedido para zarandearlos como se criba el trigo. Es decir, la imagen, no olvidemos que era una sociedad agrícola. Todo esto yo lo entendía muy bien, nosotros quizás no lo entendemos tan bien porque no conocemos, no estamos viviendo en ese ambiente rural y agrícola, en el que se limpia el trigo de lo que haya podido tener de impurezas, de paja, de piedrecitas, en una especie de cedazo grande, ¿no? Entonces, para que caiga lo que no es trigo, se ha de sacudir bien. Bueno, pues dice que el diablo les va a sacudir como se sacude el trigo en un sedazo de estos. Pero observemos que mientras que todos van a ser así zarandeados, hay una oración especial de Jesús concretamente por Pedro. Yo he rogado por ti, Simón, yo he rogado por ti, Pedro. ¿Y qué ha pedido Jesús para Pedro? Que su fe no se eclipse. El texto original dice, en griego dice clipe. Fijemos que es una palabra que nos recuerda, significa un eclipse, no se apague, no se oculte, no se oscurezca. Ha pedido que su fe siempre sea lúcida. Y de esta manera él, una vez que se convierta, porque caerá, confirme a sus hermanos. Es decir, fijémonos que por lo tanto Jesús hace a Pedro y a sus sucesores personalmente infalibles. Su fe no se va a eclipsar, porque la oración de Jesús ciertamente es escuchada. Si Él ha prometido que lo que nosotros pidamos lo recibiremos, no podemos dudar que la oración de Jesús siempre es eficaz. Y lo que Jesús ha pedido por Pedro, y por el Pedro actual, y por el Pedro de hace 20 años, y por el Pedro de dentro de 50, si es que todavía estamos por aquí, hay alguien por aquí, digamos, no ha llegado al fin del mundo, pues lo que ha pedido es que su fe sea lúcida, que su fe sea una fe despierta, porque tiene una misión, que es confirmar en la fe a sus hermanos, dar firmeza en la fe a sus hermanos. Por lo tanto, la fe de Pedro va a permanecer lúcida a lo largo de los siglos. No pide Jesús porque Pedro sea impecable, no. No pide para que Pedro no peque, no. Pedro puede pecar como cualquier mortal. Lo que ha pedido es que su fe no se eclipse y que pueda confirmar a sus hermanos. Y de hecho la historia lo confirma, que esa oración ha sido escuchada. Es evidente que a lo largo de la historia, de 20 siglos de historia de la Iglesia, pues ha habido papas que han dejado mucho que desear en su vida privada. Pero no ha habido ninguno que enseñara un error. Es decir, la palabra de Cristo se ha cumplido, la oración de Jesucristo ha sido escuchada. ¿Y por qué Jesús pide eso para Pedro? Fijemos que no es un don, digamos, en beneficio de Pedro, o ni siquiera fundamentalmente, digamos, no fundamentalmente por Pedro, sino es de cara al resto, de cara a la Iglesia, para que pueda confirmar en la fe al pueblo de Dios y pueda garantizar que la Iglesia siga siendo columna y fundamento de la verdad. En realidad, tanto en cuanto el resto de los obispos están en comunión con el Papa, también participan de esa infalibilidad, y nosotros, en tanto en cuanto seguimos la enseñanza
de la Iglesia, la enseñanza de Pedro, estamos también dentro de la seguridad de que estamos dentro de la verdad. Y esto es un regalo de Dios a la Iglesia, a cada uno de nosotros. No principalmente, repito, a Pedro. En ese texto de Mateo, fijémonos que Jesús le promete: te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, te daré la responsabilidad de estar al frente, de cuidar a este rebaño. Pero ¿en qué momento Jesús cumple esta promesa que le hace a Pedro? Te daré las llaves. En aquel momento no se las da. Estaba él para seguir cuidando de los creyentes. ¿En qué momento se lo da? Después de la resurrección. Podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejuelas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. O sea, recordemos que esta escena tiene lugar después de aquella pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que Jesús se aparece después de la resurrección? O sea, un grupo de apóstoles han ido a pescar, no han cogido nada. El Señor por la mañana les aparece en la orilla de la playa y les pregunta si ha cogido algo, y ellos secamente le dicen no. Entonces les dice: echad la red a la derecha, y recogen aquella cantidad de peces. Entonces tiene lugar aquel desayuno. Cuando llegan a la playa, Jesús les tiene preparado el desayuno, digámoslo así, ¿no? Y después de aquel desayuno es cuando Jesús, dirigiéndose a Pedro en medio de los demás apóstoles, y hace esta pregunta. Fijémonos que la pregunta de Jesús es sobre el amor. Y es interesante darse cuenta que no le pregunta si entiende las cosas, no le pregunta si sabe lo que tiene que hacer. Sencillamente le pregunta: ¿me amas? El servicio en la Iglesia es un servicio de amor. Y el servicio de cada uno de nosotros es igualmente. Es cuestión de normas. Y después de esta afirmación de Pedro, que realmente ama al Señor, lo cual quiere decir que está abierto a Él, está disponible para que Dios pueda hacer con él y le puede orientar. Jesús le entrega las llaves, aunque bajo este otro simbolismo del pastor. Pero observen que no le dice: las ovejas para ti, ¿no? Sencillamente es un servicio. Apacienta mis ovejas. La Iglesia sigue siendo de Cristo. Cada uno de nosotros seguimos siendo de Cristo. Y Pedro igualmente es de Cristo. Le da una misión: que cuide de las ovejas de Cristo. Y lógicamente tiene que capacitarlo para hacerlo. Después vendrá el Espíritu Santo y le ayudará a comprender y a entender qué es lo que tiene que hacer. Pero lo que le pide es esa disponibilidad, esa entrega, ese amor. Y Pedro, que ha recordado sin duda las negaciones que había hecho cuando la noche del Jueves Santo, finalmente pues llora, se aflige, porque recuerda pues esas negaciones. Pero Jesús de esta manera le hace ver que esas negaciones suyas no han cambiado el proyecto de Dios. Sigue confiando en Él y sigue confiando que cuide de sus ovejas. Y Pedro ciertamente lo entendió muy bien y con la ayuda del Espíritu Santo realizó
muy bien su misión. Por eso lo reconocemos como santo, San Pedro. Pero podríamos plantearnos, y aquella iglesia incipiente que encontramos en los apóstoles, después se ha organizado, y hemos visto que pues hay los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, hay los diáconos, hay los presbíteros. Toda esta organización, digámoslo así, ¿se la sacaron los apóstoles de la manga? Pues ciertamente no. Fijémonos lo que nos cuenta San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 3. A los cuales después de su pasión se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, tenemos esta información que nos da San Lucas, de que durante 40 días, los 40 días que van desde la resurrección hasta la ascensión, Jesús estuvo apareciendo a los apóstoles y hablándoles del reino de Dios. Sin duda alguna, durante esos días les fue informando de cómo tenían que organizar la iglesia. ¿Y en qué nos podemos fundamentar de que Jesús sin duda alguna les informó sobre esto? Pues porque vemos que cuando van surgiendo las situaciones que necesitan ampliar, digámoslo así, el personal, saben lo que tienen que hacer. No se lo cuestionan, ¿y ahora qué haremos? No, saben lo que tienen que hacer. Fíjense en el libro de los Hechos, saben que en el libro de los Hechos tenemos, diríamoslo así, el nacimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva. En el capítulo 6 de los Hechos, podemos leer los versículos 1 al 6. Por aquellos días, habiendo crecido el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran mal atendidas en el servicio cotidiano. Los 12, convocando a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: no es razonable que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Elegid, hermanos, de entre vosotros a 7 varones estimados de todos, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que constituyamos sobre este ministerio. Pues nosotros debemos atender a la oración y al ministerio de la palabra. Fue bien recibida la propuesta por toda la muchedumbre, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno, a los cuales fueron presentados a los discípulos, quienes orando les impusieron las manos. O sea, fijémonos que en aquella iglesia primitiva, que va creciendo, va aumentando el número de los creyentes, de los cristianos, en esa comunidad hay unos que son, digamos, nacidos y que han vivido siempre en Judea, y hay otros que o han nacido fuera o su idioma es el griego. Son judíos, pero no son, diríamos, judíos nacidos en Israel y que hablan el hebreo, sino que ellos, su idioma era el griego. Eran personas normalmente con una mentalidad bastante más amplia que los judíos de Judea. Entonces surge eso que es tan humano y tan poco edificante, podríamos decir, esa rivalidad de yo soy más que tú porque yo soy hebreo, yo soy nacido aquí, esta es la tierra de los judíos y tú vienes de fuera, por decirlo así en pocas palabras. Hay esa rivalidad, ese no sentirse de hecho hermanos y participantes de un mismo pueblo con un mismo Padre que es Dios. Y esto lo tenemos en la primitiva iglesia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la caridad, en la práctica de la caridad, pues las viudas y los necesitados digamos, que no eran hebreos, que eran judíos, perdón, que eran griegos, pues eran menos atendidos. Y entonces surge una protesta. ¿Y qué solución dan? Fíjense que, como les dije antes, no se reúnen a plantear, a ver, ¿y ahora qué hacemos? No nos consta que los apóstoles se reunieran a deducir, sino que rápidamente, sin cuestionarse más, les dicen a ellos que elijan a 7 hombres con unas condiciones, han de ser
honrado, han de ser pues buenos creyentes, buenos cristianos. Y a ellos observemos que mediante la imposición de las manos, por lo tanto, mediante el sacramento del orden sacerdotal, los constituyen diáconos. Tenemos, por lo tanto, los primeros diáconos, que no solamente son elegidos para cuidar digamos, la parte de la caridad, la ayuda a los necesitados, sino que vemos por la manera como actuaron estos diáconos, sobre todo se nos habla de Esteban y de Felipe, que también se dedicaban a predicar y a hablar de Jesucristo y a dar testimonio. Pero tenemos, por lo tanto, cómo en esa situación saben lo que tienen que hacer y ordenan los primeros diáconos. En el libro de los Hechos también, fíjense en el capítulo 14, los versículos 21 al 23. Se trata este capítulo de la primera misión de San Pablo. Recordemos que San Pablo fue el gran misionero de aquella iglesia primitiva. Entonces ha formado distintas comunidades y aquí nos dice qué hace en esas comunidades. Evangelizada aquella ciudad donde hicieron muchos discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, y diciéndoles que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Si observemos cómo se va organizando aquella iglesia primitiva. Ha formado comunidades en distintas ciudades, por la parte, actualmente sería Turquía, y él se marcha. Por lo tanto, fijemos que ¿qué hace? Constituye al frente de cada comunidad presbíteros, o sea, sacerdotes. ¿Y qué hace para ordenar a los sacerdotes? Fijamos que nos dice el mismo gesto cuando los diáconos, la imposición de las manos. Tenemos, por lo tanto, como los sacerdotes, mediante la imposición de las manos, en este caso de Pablo, que es obispo, que es apóstol, pues transmite esa potestad, les consagra como sacerdotes. Los diáconos tienen otra misión. Los diáconos será fundamentalmente la atención de la caridad al pueblo de Dios. También tenemos como San Pablo mismo consagra obispos. Podemos fijarnos en la segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Por lo tanto, tenemos a Timoteo, que ha sido constituido obispo mediante la imposición de manos de San Pablo. Y que era verdaderamente obispo, lo vemos si leemos la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo, que tiene la misión de velar por la iglesia, de velar por los sacerdotes. Es decir, es el que está al frente de una comunidad. Podemos fijarnos en los Hechos de los Apóstoles, en la segunda carta a Timoteo también, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, ten buen cuidado, confiado en la gracia de Cristo Jesús, y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Observemos que Pablo a Timoteo le da una misión importante, no sé si han captado. Le dice, lo que de mí has recibido ante testigos, se trata no solamente de la gracia de ser obispo, sino también del depósito de la fe que tiene que vigilar y conservar y transmitir. Le dice que eso lo comunique a hombres fieles para que a su vez esto lo transmitan a otros. Es decir, ¿se dan cuenta de lo que es la tradición, el paso? Pablo ha ordenado a Timoteo obispo. Timoteo a su vez debe transmitir esta misión a hombres que sean fieles, para que eso a su vez lo transmitan a otros. Y así,
de generación en generación ha llegado hasta nosotros ese depósito que es la verdad, que está en la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Evidentemente, a lo largo de la historia, no siempre los obispos han sido fieles, ni todos los sacerdotes tampoco lo han sido. Han surgido herejías en el paso del tiempo, pero fijémonos que esas herejías que han surgido han quedado al marginales. La Iglesia en su conjunto ha continuado adelante, siempre dirigido por Pedro y los obispos en comunión con Pedro. Y esto lo tenemos probado en la historia de la Iglesia. La palabra de Dios no falla. Podemos ver otro texto también de Timoteo, la primera Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No seas precipitado en imponer las manos a nadie, no vengas a participar de los pecados ajenos, guárdate puro. Si observemos una de las responsabilidades del obispo, Timoteo en este caso, ha de ordenar sacerdotes, ha de consagrar obispos. ¿Y qué le dice? Que no imponga las manos de ligero, que no ordene a cualquiera, porque él podría ser responsable, él sería responsable si ordena a personas que no son dignas de los pecados que él pueda cometer, de los problemas que él pueda crear. Por tanto, tenemos los obispos tal como ahora. El obispo puede y es el responsable de ordenar sacerdotes, de ordenar diáconos, y debe cuidar de ellos. Veamos en este mismo texto de 1 Timoteo 5, los versículos 17 al 19. Los presbíteros que presiden bien sean tenidos en doble honor, sobre todo los que se ocupan en la predicación y la enseñanza. Pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un presbítero no recibas acusación alguna si no fuere apoyada por 2 o 3 testigos. Por lo tanto, observemos que aquí Timoteo debe cuidar de sus sacerdotes, debe cuidar de ellos, de que tengan lo necesario, porque el trabajador tiene derecho de su salario. Además de vigilar de no imponer las manos de ligero a nadie, debe cuidar de sus sacerdotes, de ayudarles a que puedan vivir dignamente. Y no aceptar de ligero cuando haya una acusación contra un sacerdote, sino que lo compruebe. Es decir, realmente la misión de un obispo. Pero también tienen que cuidar del resto del pueblo de Dios. Observemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 10. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no necesite usar de la autoridad que el Señor me confirió para edificar, no para destruir. Por lo tanto, observemos que según ese texto, Pablo tiene autoridad recibida de Dios, como obispo que es, como apóstol que es, para cuidar del pueblo de Dios. Y por lo tanto, es responsable de este pueblo de Dios. Y fijémonos que la potestad que tiene, por lo tanto, para sancionar, para poner una pena, un castigo al que no actúa como debe, la ha recibido no para mal de la Iglesia, no para mal de la comunidad, sino para edificar. Como un padre que corrige a su hijo, lo hace para ayudarle a crecer como hombre, como mujer. Pues el obispo, la Iglesia, en su conjunto, tiene esa potestad precisamente para edificar el pueblo de Dios, para que el pueblo crezca. Y por lo tanto, una de las cosas que tiene la responsabilidad de vigilar es en la transmisión del mensaje de Cristo, que sea auténtico. Podemos ver en 1 Timoteo nuevamente, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda el depósito a ti confiado, evitando las vanidades impías y las contradicciones de la falsa ciencia. Timoteo, obispo, debe vigilar para que ese depósito de la fe, fijémonos que es
muy gráfica esa expresión. El conjunto de las verdades, el mensaje cristiano, se considera como un depósito, es decir, algo que yo no puedo manipular porque no es mío. Es un depósito sagrado que Timoteo ha recibido y que debe vigilar que no se altere para poderlo pasar igualmente a los demás. Y por lo tanto debe evitar la falsa ciencia y las discusiones tontas, diríamos así, porque muchos, siguiendo esas falsa ciencia, esas disquisiciones, pues se han extraviado de la fe. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia en más de una ocasión, a más de una persona. Pero la Iglesia en su conjunto permanece fiel a ese mensaje de Cristo. Otro texto también de Timoteo, ahora en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste, inspirados en la fe y en la caridad en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por consiguiente, observemos que el obispo, Timoteo, y por lo tanto todos los obispos, tienen una gracia especial del Espíritu Santo, según ese texto, para conservar intacto ese mensaje que ha recibido, ese depósito de la fe. Es responsable de cuidar que no se altere. Cuida, le dice, cuida ese depósito. Y para cuidar ese depósito tiene la acción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo y la presencia del mismo Cristo. Es muy significativo dentro del lenguaje propio del Apocalipsis cómo se nos describe la presencia de Cristo en medio de la Iglesia. Vamos a leerlo, aunque sea quizá un poco largo, teniendo en cuenta el lenguaje simbólico del Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis a veces se tiene una idea un poco extraña del Apocalipsis, como que es el momento del desastre total y qué sé yo qué. Y no es así. O sea, fíjense que el libro del Apocalipsis es un libro de consolación. Es un libro en el que se nos anima, se nos estimula a tener la seguridad de que el reino de Dios se establecerá definitivamente hasta el final. Se mantendrá fiel en medio de todas las dificultades, persecuciones, etcétera, que habrá a lo largo de los siglos. Esos problemas han existido, existen y existirán. Pero se mantendrá la fidelidad, se mantendrá el triunfo final y definitivo de Cristo y de los que estén con Cristo. Bien, pues entonces en el capítulo 1 del Apocalipsis, que se nos hace, podríamos decir, la presentación, tenemos la descripción de esa presencia de Cristo glorioso en la Iglesia, que cuida de la Iglesia, que tiene en su mano a los obispos, es decir, que está cercano a cada uno de ellos y que lo juzga, evidentemente. Pensemos que el Apocalipsis está escrito en un momento en que la Iglesia estaba perseguida y que por lo tanto hay muchísimas de las cosas que el autor San Juan quiere decir a la Iglesia, pues tiene que decirlos de una manera, digamos, como en clave, por decirlo de alguna forma. De forma que los cristianos que conocen la Sagrada Escritura, que conocen el mensaje, lo pueden entender, pero si cae en manos de los demás no lo entienden. Lo triste es que ahora nosotros parece que seamos un poco los demás. Y hemos perdido, al menos en muchos casos, ese lenguaje propio del Apocalipsis. Evidentemente también porque ese género literario llamado apocalíptico en nuestro tiempo no se da. No hay libros apocalípticos, es decir, no hay libros que están escritos en este lenguaje actuales. Pero en aquel momento sí que los había. Cuando se escribe el Apocalipsis había libros, es decir, otros libros que no eran Sagrada Escritura, que estaban escritos en este género literario, que es el apocalíptico.
en el que hay muchísimos simbolismos. Los números, los colores son símbolos, no describen ni colores ni números, sino que tienen un mensaje de contenido, digamos, doctrinal. Vale, entonces, y a veces también utiliza, pues, digamos, hechos narrados en la Sagrada Escritura, por ejemplo, del profeta Daniel, que los cristianos conocían y que cuando él se expresa en aquellos términos, ellos entendían a qué se estaba refiriendo. Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a leer en el capítulo 1 del Apocalipsis los versículos del 12 al 20 y trataré de explicarles. Quizás empecemos en el 9, perdón, del 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, y oí tras de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Nos detenemos aquí de momento, hemos leído hasta el versículo 11. O sea, fijémonos que aquí nos hace lo que diríamos la situación ambiental y de lugar. Tenemos a Juan, que está preso, está en la isla de Patmos, y que el día del Señor, o sea, el domingo, tiene un éxtasis, una revelación de Dios. ¿Y qué le dice? Le dice que fue arrebatado y oyó una fuerte voz detrás de él que le da una orden, y es que lo que le va a decir, será Jesús el que habla, como veremos, lo debe escribir a 7 iglesias, a 7 comunidades concretas. Pero fijémonos que el 7 es un simbolismo de plenitud. Por consiguiente, se trata de un mensaje para la iglesia en conjunto, en toda la iglesia. En toda la iglesia de entonces y de ahora. Y le dice que en este mensaje le dirá lo que es en este momento y lo que será después. Es decir, tenemos como una especie de, a grandes rasgos, la historia de la Iglesia a lo largo de todos los siglos, ¿no? Y ahora lo que nos interesaba, desde el versículo 12. Me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno, semejante a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñidos los pechos con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al azófar, como azófar incandescente en el horno, y su voz como la voz de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su aspecto era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así que le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente, que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que vieres, tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto. Cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros las 7 iglesias. No sé si captan el mensaje del texto. San Juan dice que cuando escuchó esa voz se volvió para ver quién le hablaba. Fijémonos que nos hace una descripción de Jesús glorioso resucitado. Un Jesús que se contrapone al Jesús que vemos en el Evangelio, que, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos a Cristo glorioso, triunfante. Se nos dice, si se fijan, que era uno como hijo de hombre. No sé si recuerdan esta expresión, precisamente del profeta Daniel, cuando ve bajar a uno como hijo de hombre al que se le da el reino. Es decir, y Jesús mismo habla de sí mismo diciendo el Hijo del Hombre. Por tanto, se trata de Jesús. ¿Y cómo describe a Jesús? Fijémonos que lo describe todo resplandeciente, sus vestiduras
como las de una persona de una gran dignidad, de una gran importancia de esa persona, con esa túnica talar, con una cinta de oro que ciñe por debajo, por el pecho, que es la vestimenta que llevan los grandes personajes, ¿no? Todo él es luz, etcétera, ¿no? Pero tiene en su mano las 7 estrellas y se pasea entre los candelabros, es decir, contemplas 7 candelabros a San Juan y a Jesús que se pasea entre esos candelabros y que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Y en el versículo final nos describe el misterio que significan estas estrellas y estos candelabros. Nos dice que los candelabros son las 7 iglesias. La iglesia es como un candelario, con un candelabro que tiene su misión de iluminar, de enseñar la verdad, de iluminar sobre todo con su doctrina, pero también con su vida. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles, dice, de las estrellas, es decir, son los obispos de cada una de estas iglesias. Porque fijémonos que en el capítulo 2 luego nos dirá: al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y se dirige ¿a quién? Le dice: conozco tus obras, tus trabajos, etc. O sea, se dirige al obispo responsable de esta iglesia. Por consiguiente, fijémonos que tenemos una visión que, si reflexionamos un poco sobre ella, es una visión magnífica que tiene que darnos una confianza extraordinaria. No estamos solos. La iglesia no está abandonada a sus medios humanos, que sin duda también son importantes, pero la grandeza de la iglesia es que ahí está Jesús, en medio, paseándose, dice, con toda su autoridad, con toda su fortaleza, con toda su belleza, y que tiene en su mano a los obispos. Y la carta que seguirán a continuación, que yo les invito a que lo lean, fijémonos que en estas cartas les va haciendo ver, y por lo tanto va dirigido también a nosotros, a la iglesia en su conjunto, las cosas buenas que tiene y las cosas que no son tan buenas y que por lo tanto tiene que corregirse. Después de la carta a estas 7 iglesias, vemos que algunas incluso pues son iglesias en las que no hay nada bueno, es decir, que están muy mal, y otras en las que son modelos. Pero a todas le va repitiendo: el que tenga oídos, que oiga. Es decir, se nos repite a nosotros. Luego vendrá la explicación de todo el resto del Apocalipsis, pero estos primeros capítulos que nos habla de la situación de la iglesia y que nos habla a la iglesia, creo que vale la pena que lo leamos y lo meditemos, porque fijémonos que esta iglesia de Éfeso, que nos lo dice en el capítulo 2, después de alabar todo lo bueno que tiene, dice: conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero que no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes paciencia y sufriste por mi nombre sin desfallecer. O sea, muchas cosas buenísimas. Pero fíjate en un detalle: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Volvemos siempre a lo mismo. Lo esencial es la fidelidad al amor a Cristo, que se manifiesta también en el amor a los hermanos. Entonces, tiene cosas muy buenas, pero ha fallado en algo muy importante, en la caridad. Y por lo tanto le dirá: considera pues de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelero del lugar, si no te arrepientes. Es decir, nos vamos de nuevo a esa presencia de Cristo en la que, no olvidemos, nos dijo en la última cena: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Es muy importante la fidelidad a la doctrina, es muy importante la fidelidad a la vida, de práctica de los sacramentos, etc. Es muy importante y le alaba, pero falla en algo muy importante, en la caridad. Y eso lo puede estropear todo.
Por consiguiente, yo repito, reflexionemos en esta imagen que de una manera simbólica, nos explica lo que es la Iglesia hoy. Tenemos la garantía de esa presencia de Cristo, que nos anima a la fidelidad doctrinal, pero también la fidelidad en la caridad. Dios mediante, la próxima vez veremos la otra característica de la Iglesia, que es la vida. Hemos hablado de la verdad, veremos la otra faceta, que es la vida.